Hola chicos, vamos a empezar con el tema funciones en Excel. Una función es una fórmula que utiliza palabras específicas en una estructura determinada. Se utiliza para simplificar los procesos de cálculo. Aquí tenemos entonces la estructura de una función, en el cual empieza con el signo igual, seguido del nombre de la función, seguido y sin dejar espacios los argumentos. Por ejemplo, aquí tenemos la función suma, el cual debe empezar siempre una función con el signo igual, seguido el nombre de la función, en este caso sería la función suma, y entre paréntesis los argumentos. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis, siempre. No dejar espacios antes o después de cada paréntesis. Los argumentos pueden ser valores constantes, por ejemplo, números o textos, fórmulas o funciones. Es decir, que dentro de una función puede ir anidada otra función. Los argumentos deben separarse por coma o por punto y coma, dependiendo del Excel que tengamos instalado en nuestra computadora. Empezamos entonces con las funciones matemáticas y dentro de ellas vamos a tener la función suma. La función suma, ¿qué es lo que va a hacer? Sumar todos los números que especifica como argumentos. Para ello entonces vamos a ir a un ejercicio. En este ejercicio, por ejemplo, tenemos aquí datos A y datos B. Y vamos a realizar la suma, en este caso por filas, es decir, B2 y C2. Para ello entonces vamos a introducir la función suma. Y fíjense que nosotros al escribir la palabra, por ejemplo, sum, automáticamente se abre una lista desplegable de posibles funciones que hayamos querido escribir en la celda. Por ejemplo, aquí nos ofrece la función suma, como también palabras relacionadas con sum, por ejemplo, como sumar.si, sumar.si conjunto, etc. Entonces nosotros podemos escoger, por ejemplo, una de ellas. En este caso estamos en la función suma, simplemente dándole doble clic. ¿Qué es lo que está haciendo Excel? Simplemente está completando el nombre de la función abriendo con un paréntesis. Y fíjense que en la parte baja Excel está colocando en color negrita el número 1, es decir, el primer argumento que debemos introducir en este caso en la función. Y seguido, fíjense que hay una coma y entre corchetes un número 2, que significa que puede ser opcional los siguientes argumentos. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, un argumento sin corchetes significa obligatorio y lo que contenga corchetes significan opcionales. Escogemos entonces B2. En este caso, fíjense, para mí Excel es una coma. Aquí entonces separo el argumento con una coma y automáticamente ahora se ha colocado en negrita el número 2. Escogemos entonces número 2. En este caso, C2. Cerramos entonces los paréntesis. Cerramos los paréntesis y simplemente damos Enter. Muy bien, entonces realiza la suma. Fíjense entonces que ahí tenemos la fórmula. Simplemente para verlas, doble clic o si no también en la barra de fórmula. Siguiente suma. Suma. Si nosotros podemos escoger dentro de la lista desplegable o como también terminar de introducir nosotros mismos la fórmula. Paréntesis, en este caso B3, C3. B3 entonces, C3. Es una forma también de sumar, en este caso escogiendo las celdas. Pero por ejemplo yo puedo escoger un rango de celdas. Por ejemplo aquí borramos y voy a introducir por ejemplo B3 2.C3. ¿Qué significa? Significa rango. Cuando ustedes vean dos puntos en una suma, como argumento significa un rango de celdas. Eso significa. Entonces, ambas son iguales. O bien escogía B3, C3 o simplemente escogía el rango de B3 hasta C3. Es decir, los sombreaba los dos a la vez. Enter entonces.
Igual, nosotros, por ejemplo, podamos sumar celdas, en este caso, combinadas con rangos de celda. Por ejemplo, aquí vamos a combinar un rango de celdas de B4 hasta C5. Cerramos paréntesis, Enter. Entonces nosotros podemos sumar celdas también, en este caso, como argumento, y también como argumentos lo que viene a ser un rango de celdas. Nosotros también podemos sumar, por ejemplo, una celda junto con una constante, como nos habían dicho. Entonces, aparte de la celda, podemos nosotros introducir una constante, por ejemplo, un número, 346. 10 más 346. Enter, 356. Entonces nosotros podemos combinar celdas con valores constantes. Igualmente podemos nosotros sumar, por ejemplo, B2, un rango de celdas, y una constante, también. O si no, también podría haber sumado, en este caso, un rango de celdas con una constante. Enter. También realiza entonces la suma. Por último, podíamos haber sumado dos constantes. Por ejemplo, 12. Suma 12, y 23. También. Entonces también realiza la suma en este caso. Guardamos. Y vemos entonces la función suma. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos sumar lo que viene a ser dato A y también dato B. Totalizamos entonces. Suma. Escogemos el rango de celdas, de B2 hasta B6. Entonces ahí hemos sumado el rango de celdas desde B2 hasta B6 en este caso. Otra forma también de sumar, aparte de la función suma, vamos a ver que en el menú inicio tenemos en la parte modificar un icono que dice autosuma. La autosuma viene a ser la suma. Simplemente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un cálculo rápido de suma. En este caso, por ejemplo, me posiciono aquí y presiono autosuma. Automáticamente, ¿qué es lo que está haciendo Excel? Identifica que lo que has querido sumar es las celdas que se encuentran arriba de él. C2 y C6, por ejemplo. Entonces simplemente verificamos que el rango sea correcto y simplemente damos Enter, ¿no? Y tenemos ahí entonces la suma de un rango de celdas. Podemos hacerlo entonces escribiendo la fórmula o si no también ayudándonos con la autosuma. Muy bien, entonces tenemos aquí la función suma. Muy bien, entonces tenemos aquí la función suma. Ahora vamos a ir a otra función matemática. En este caso vamos a ver la función potencia. La función potencia devuelve el resultado de elevar el argumento número a una potencia. Su argumento igual potencia, entre paréntesis número y potencia, donde número es el número base y potencia viene a ser el exponente al que se desea elevar la base. Regresamos entonces a nuestro ejercicio y en nuestro ejercicio vamos a realizar varios cálculos de potencia, en este caso con dato A y dato B. Vamos a ocultar la columna suma por un momento. Ocultamos. Escribimos entonces la función igual potencia, abrimos paréntesis. Pero ¿cómo identifico si estoy escribiendo correctamente la función? Por ejemplo, ¿qué tal si yo escribo potencia con S? Vemos que al terminar de escribir, en este caso, la función desaparece la lista. Por ejemplo, aquí, nada más al escribir S ya desapareció la lista. Significa que estoy escribiendo erróneamente la función. También, a pesar de que termine de escribir la función, no aparece en la parte baja los argumentos, es decir, la sintaxis. No está apareciendo la sintaxis. Entonces, estoy escribiendo erróneamente la función. Esa es una forma de reconocer que estoy escribiendo en error la función. Abro entonces paréntesis
y voy a escoger número. Número, argumento número, en este caso viene a ser B2 y potencia, en este caso 2, que es C2. Es decir, que voy a elevar 10 al cuadrado. Enter entonces y vemos que nos arroja 100. 100 entonces sería la potencia de 10 al cuadrado, ¿no? Vemos también que esta función, ¿qué es lo que está haciendo? Está reemplazando el operador circunflejo. Eso es lo que está haciendo. Muy bien, aquí también vamos a introducir entonces potencia. Por ejemplo, puedo darle doble clic para que me autocomplete. Y simplemente voy a escoger, por ejemplo, 200, en este caso 3. Entonces puedo, en este caso, escoger el argumento número, una celda, y potencia, por ejemplo, puedo introducir un valor constante. Muy bien, entonces nos arroja, en este caso, el resultado. Vemos entonces que puedo combinar celdas con números constantes. También nosotros podemos combinar, en este caso, una constante, por ejemplo, 23 elevado al cubo, ¿no? Elevado al cubo. Entonces también me acepta números constantes. Muy bien, entonces hemos visto la función potencia. Vamos a ir entonces a otra función. Seguimos con nuestras funciones y vamos a ver la función raíz o RQuap, el cual devuelve la raíz cuadrada de un número. Argumento igual RQuap, como argumento entre paréntesis número. Si no lo encontramos en Excel con el nombre de la función RQuap, lo vamos a encontrar con la función raíz, igual raíz entre paréntesis número. Observación: si el número es negativo, la función raíz va a devolver valor de error, es decir, que no existe raíz de números negativos. Regresamos entonces a nuestro ejercicio y vamos a calcular la raíz cuadrada. Introducimos entonces el nombre de la función, igual RQuad. Por ejemplo, aquí, en este caso, Excel no reconoce RQuad, entonces debe estar como raíz. Vemos entonces que aquí sí tenemos el nombre, en este caso, de la función raíz, ¿no? Entonces identifica como raíz el nombre de la función. Doble clic y en este caso vamos a sacar la raíz de E2, es decir, la raíz de 100. Cerramos paréntesis, 10, ¿no? Nos devuelve entonces la raíz cuadrada de 100, 10. Raíz, abrimos paréntesis, por ejemplo, la raíz cuadrada de E3. Ahí está. Tenemos entonces la raíz cuadrada de el número, en este caso, que se encuentra en E3. Raíz cuadrada, por ejemplo, de una constante de 234. También entonces nos calcula, en este caso, la raíz de un número constante. Por ejemplo, vamos a introducir la raíz de un número negativo. Vemos entonces que al introducir, por ejemplo, de -2, que nos va a arrojar num. ¿Qué significa? Vamos a abrir error de número. Significa que no existe la raíz entonces de un número negativo. Muy bien, entonces hemos visto la raíz cuadrada. Ahora vamos a ver otro tema. Muy bien, entonces hemos visto la raíz cuadrada. Vamos a ver otra función matemática, la función producto. La función producto multiplica todos los números proporcionados como argumentos y devuelve el producto. Ahí vemos entonces su sintaxis, igual producto entre paréntesis sus argumentos. ¿Qué es lo que hace esta función producto? Esta función producto reemplaza el operador multiplicación. Vamos a ir entonces a nuestro ejercicio. Y en nuestro ejercicio vamos a calcular el producto, por ejemplo, de B2 y C2. Igual entonces producto, escogemos entonces producto B2, C2. Enter. Allí tenemos entonces el producto de B2 y C2.
10 por 2, 20. Entonces es correcto el cálculo. Igual producto. Escogemos entonces y por ejemplo podemos calcular el producto de un rango de celdas B2 hasta C3. Enter. Muy bien, entonces nos calcula el resultado, en este caso 12.000. Entonces nosotros podemos, en este caso, multiplicar, ¿no? Multiplicar B2 hasta C3. ¿Qué es lo que está haciendo? Está multiplicando 10 por 2 por 200 por 3. Entonces, en vez de usar operador, ¿qué es lo que está haciendo la función? Me está simplificando la fórmula, ¿no? Me está simplificando, en este caso, las operaciones. Siguiente, producto, por ejemplo, 10, en este caso B2, con una constante, por ejemplo, 23. B2 con 23, enter. Entonces vemos que también nos calcula, por ejemplo, celdas combinadas, en este caso con un número constante. Igual producto, abro paréntesis, por ejemplo, un rango de celdas con una constante, ¿no? Con una constante. Enter entonces. Vemos entonces que también nos calcula. Y por último, producto puede ser, por ejemplo, de una constante 23, por ejemplo, en una constante que tenga punto decimal. 345.5 en este caso, ¿no? 345.5. Enter. Entonces también, ¿no? Podemos introducir en este caso constantes con números decimales. Muy bien. Entonces ahí tenemos la función producto. Vamos a ir entonces a otra función más matemática. La función cociente. La función cociente devuelve la parte entera de una división. Use esta función solamente cuando desee descartar el residuo de una división. ¿Cuál es su sintaxis? Igual cociente entre paréntesis numerador y denominador, donde el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Por ejemplo, aquí tenemos una función 5 entre 3. 5 entre 3. ¿Cuál viene a ser el cociente? 1 y el residuo 2, ¿no? En este caso. Muy bien, vamos a ir a un ejercicio. Por ejemplo, función cociente de 10, C2, es decir, de B2 y C2. ¿Qué es lo que me va a arrojar? 5, ¿no? Entonces su cociente es 5. Por ejemplo, aquí, de 200 entre 3. Cociente 200, en este caso B3 y 3. En este caso se encuentra en C3, ¿no? 66. ¿Qué es lo que está realizando esta función? Me está devolviendo la parte cociente, es lo que está realizando. No confundan cociente con división. Cociente, lo mismo nombre lo dice, me está solamente arrojando el cociente de la división. Me está calculando nada más el cociente de la división. Me está calculando la parte entera de la división. Cociente no es igual que división. No existe funciones para división ni para resta. Ojo, no existe lo que viene a ser funciones para división o resta. Para una división simplemente usen el operador división y para la resta el operador resta. Muy diferente es a suma. Suma sí tiene su función y lo que viene a ser producto, en este caso la multiplicación, sí tiene en este caso su reemplazo en función producto. Igual entonces cociente de 45, B4, entonces C4. 3, ¿no? Nos devuelve 3. Nos devuelve 3 en este caso. Igual cociente, por ejemplo, de la celda B5, 4.
Enter. Entonces también nos calcula, en este caso, el numerador una celda y el denominador, en este caso, un número constante. También nosotros podemos calcular el cociente de, por ejemplo, 23,3. Numerador y denominador, en este caso los dos valores constantes, 7. Muy bien, entonces ahí tenemos la función cociente. Muy bien, hemos visto entonces la función cociente. Vamos a ver ahora otra función, la función residuo. ¿Qué es lo que hace la función residuo? La función residuo devuelve el residuo de la división entre número y nun divisor. El resultado tiene el mismo signo que nun divisor. ¿Cuál es su sintaxis? Igual residuo, entre paréntesis, número, coma, nun divisor. Por ejemplo, aquí en mi división 5 entre 3, si cociente me devolvía, como se dice, la parte cociente, en este caso 1, la función residuo me devolverá 2. Vamos a nuestro ejercicio. Igual entonces residuo, ahí está la función residuo, 10, en este caso B2 y C2, ¿no? 10 y 2. Muy bien. Enter, y que me devuelve 0, ¿no? De residuo 0. ¿Por qué? Porque no hay residuo, ¿no? 10 entre 2 es una división exacta. 5 de cociente, 0 de residuo. Igual residuo 200,3, es decir, B3 y C3. Residuo entonces 2, ¿no? Cociente teníamos 66 y residuo 2. Igual entonces residuo, vamos a realizar otro ejercicio, 45, en este caso B4, 3, ¿no? 3. 0, ¿no? 0. ¿Por qué? Porque 45,3 entre 3, en este caso, que es lo que nos arroja residuo 0, porque la función es exacta. A ver si le colocamos 4. Residuo 1 entonces. Residuo 1. Entonces vemos que también se puede combinar celdas con constantes. Por ejemplo aquí, ¿qué tal si le coloco menos 4? ¿Qué nos va a arrojar? Menos 3, ¿no? Menos 3. Nos arroja entonces menos 3 en este caso. Muy bien, vamos a ir a otra función más con residuo. Abrimos paréntesis, 23,5 por ejemplo. 23,5 también, ¿no? 3 por ejemplo. También entonces calcula en este caso con números constantes, ¿no? También calcula con números constantes. Muy bien, entonces hemos descrito las principales funciones matemáticas que debemos conocer. Ahora vamos a ver las funciones estadísticas. ¿Qué funciones estadísticas nos ofrece Excel? Por ejemplo, tenemos la función max. La función max devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Su sintaxis igual max y entre paréntesis sus argumentos. Por ejemplo aquí, ¿cuál es la nota máxima de este listado de alumnos? La nota máxima es 20. Vamos a ir entonces a nuestro ejercicio. Por ejemplo, aquí nos solicitan cuál es el valor máximo de lo que viene a ser todos los datos de A. Entonces, ¿qué debemos escribir? Max nada más. Max, abrimos paréntesis y escogemos en este caso el rango de celdas. El rango de celdas. Cerramos paréntesis, enter. ¿Cuál es lo que nos arroja? 485. Entonces calcula que el máximo valor de este conjunto es 485. Igual entonces max, por ejemplo, yo puedo calcular en max C2, C4 y 23. ¿Cuál es el valor máximo? Por ejemplo, entre 2, 12 y B3 me va a arrojar 23. Entonces también puedo, en este caso, combinar celdas con un número constante. Y también yo puedo colocar, por ejemplo, max, abro paréntesis, 234, 34 y 45 en este caso.
234, entonces me arroja en este caso que es el valor máximo, ¿no? Entonces calcula aquí el valor máximo entre números constantes, también lo realiza. Muy bien, así como hay el máximo valor, ahora veremos el mínimo valor. Para ello entonces tenemos la función min. ¿Qué es lo que hace la función min? Su propio nombre dice, ¿no? Devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. Sintaxis entonces igual min y entre paréntesis los argumentos. Vamos entonces a nuestro ejercicio y vamos a hallar el valor mínimo. Min. Abrimos paréntesis, escogemos entonces el rango de celda. 10, ¿no? Entonces, entre este conjunto de valores, ¿cuál ha sido el valor mínimo? 10. Control G para guardar. Y vamos a calcular ahora el valor mínimo, por ejemplo, de 200,485,12,2. Por ejemplo, a ver. Enter. Entonces también en min puedes calcular, por ejemplo, celdas combinadas con números constantes. Y por último, vamos a colocar min, por ejemplo, 23,3.5, y 3. ¿Cuál nos arroja? 3 en este caso. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, que aquí hayamos colocado 4. ¿Cuál nos arroja? 3.5. Entonces también en máximo y en mínimo valor, en este caso función max y min, también podemos colocar dentro de los argumentos en sus valores constantes, entonces números con punto decimal. Muy bien, entonces hemos visto la función max y la función min. Vamos a ver también que esta función max y esta función min podemos encontrarla en el menú de inicio, y en el menú de inicio vamos a encontrar aquí en modificar la opción max y min. Por ejemplo, vamos a posicionarnos aquí y vamos a calcular cuál es el máximo de este conjunto de valores. Max, entonces, max, ahí vemos entonces que lo que está haciendo, ha desplegado hacia arriba el rango, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente modificar. Muy bien, ¿cuál es el máximo de este conjunto de valores? Ahí está entonces 24.000. Min, vamos otra vez aquí, desplegamos y vamos a escoger la función min. La función min, fíjense que lo que está haciendo, en este caso, está seleccionando nada más lo que se encuentra arriba. Simplemente, ¿qué es lo que debemos hacer? Seleccionar nuevamente el rango. ¿Cuál es la función min de este conjunto de valores? 20. Entonces, vemos entonces que o realizas la función escribiendo, o también puedes, por ejemplo, utilizar en el menú de inicio las opciones que se encuentran aquí, ¿no? Max y min. Muy bien, entonces vamos a ver por último la función promedio. La función promedio devuelve el promedio, en este caso la media aritmética de los argumentos. Su sintaxis igual promedio y entre paréntesis los argumentos. Vamos a ir entonces a nuestra función. Vamos a hallar el promedio, en este caso, de lo que viene a ser dato A. Igual entonces, promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos el rango. Vamos a sacar el promedio entonces de B2 hasta B6. Cerramos entonces y vemos entonces que el promedio que nos calcula es 172.6. Muy bien, entonces hemos calculado el promedio de dato A. También nosotros podemos calcular, por ejemplo, el promedio de un rango de celdas, coma, una celda, coma y un número constante, por ejemplo. Enter. También nos hace el cálculo, ¿no? Por último, podemos también calcular, por ejemplo, solamente números constantes. Por ejemplo, acá también podemos introducir, en este caso, punto decimal, ¿no? Es decir, número con punto decimal. Enter, ahí está. Entonces también realiza el cálculo.
Muy bien, entonces hemos visto la función promedio y esta función promedio también nosotros lo vamos a hallar aquí en el menú de inicio. Menú de inicio, autosuma, desplegamos y aquí vamos a encontrar la función promedio. Damos clic y simplemente ¿qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, queremos hallar el promedio nada más de este rango de celda. Simplemente modificamos el rango, Enter, y ahí nos arroja entonces el promedio. Muy bien, chicos, entonces hemos visto las funciones estadísticas. Y si nosotros queremos hallar más funciones estadísticas o más funciones matemáticas u otras funciones, simplemente debemos ir aquí a menú de inicio. Y aquí donde dice autosuma vamos a encontrar la opción que dice más funciones. Vemos entonces que se abre el cuadro de diálogo insertar función. Por ejemplo, aquí tenemos las usadas recientemente, como también podemos encontrar funciones, por ejemplo, de tipo financiera, de fecha y hora, por ejemplo, de texto, etc. ¿Cómo puedo buscar una función? Por ejemplo, aquí yo voy a escribir la función suma y pulsaré el botón ir. Y vemos entonces que aquí me selecciona categoría recomendada suma, ¿no? Entonces ha reconocido el nombre de la función suma. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo en este caso utilizo el asistente de funciones? Simplemente una vez que haya escogido la función, aceptar. Le damos a aceptar y ¿qué es lo que hace? Fíjense que ha abierto aquí en la celda el nombre de la función, ¿no? Ha escrito en esta celda el nombre de la función y qué es lo que está esperando el argumento. Entonces debo escoger, por ejemplo, el argumento, en este caso, por ejemplo, 10. B2, entonces, aquí me voy al segundo, C2, tercero, por ejemplo, C4, cuarto, en este caso, por ejemplo, puede ser un rango de celdas. Y vemos también que automáticamente me va aquí a realizar, en este caso, el cálculo, ¿no? En este caso me está colocando que es 582. Por ejemplo, aquí puedo colocar un número fijo. Por ejemplo, 345. Entonces también nosotros tenemos un asistente, en este caso, de funciones. Si no recuerdo la función, puedo ir entonces aquí a la opción insertar más funciones o si no, también puedo escribir la fórmula. Muy bien, entonces simplemente una vez terminada de escribir la función y sus argumentos, aceptar. Y listo, entonces vemos que nos ha calculado en este caso 927. Otra vez, más funciones, por ejemplo, en este caso max. Vamos a escribir max, por ejemplo. Buscamos y vemos aquí que max, fíjense que dice acá, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces también este cuadro de diálogos nos ayuda a también buscar funciones, como también nos ofrece una descripción de que para qué serviría esta función. Una descripción, por ejemplo, aquí de agregar, devuelve un agregado, una lista a una base de datos, ¿no? Etcétera. Entonces, nos ofrece también una pequeña descripción como una especie de guía para saber qué me ofrece esta función. Max, entonces, aceptar. Y se abre el cuadro de diálogo argumentos de función. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está en este momento escogiendo de G8 hasta G10, por ejemplo. Pero nosotros podemos escoger, por ejemplo, aquí 20, aquí tenemos 20, número 2, 230, por ejemplo, aquí número 3, 3, número 4, menos 3, etc. Entonces nosotros podemos aquí introducir toda la lista, en este caso, de argumentos, ¿no? Simplemente una vez que hayamos terminado, aceptar. Muy bien, entonces el número máximo es 230. Muy bien, entonces hemos visto funciones matemáticas y estadísticas. Ahora vamos a pulsar la hoja funciones 2 y aquí vamos a realizar un ejercicio. Vamos a calcular la cantidad anual vendida en los 4 trimestres de la inmobiliaria sucursal sur y también un total de venta
que va a ser la cantidad anual por el precio unitario. Muy bien, entonces cantidad anual utilizamos la función suma y seleccionamos desde C3 hasta F3. Y el total anual viene a ser la cantidad, en este caso es un producto. Producto entonces G3, y el precio unitario B3. Enter entonces. Tenemos entonces el total de venta anual de casa de 2 dormitorios. Para los demás simplemente, ¿qué es lo que debemos hacer? Jalar la fórmula, ¿no? Jalar la fórmula. Muy bien, entonces hemos jalado la fórmula. Pero fíjense que al jalar la fórmula ha perdido el estilo la tabla. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que vamos a hacer entonces simplemente es copiar, formato, pegar. Muy bien, entonces aquí mantenemos el estilo de la tabla. Y aquí en este caso, total de venta anual, simplemente lo vamos a convertir en moneda, como está, por ejemplo, en precio unitario. Muy bien, aquí tenemos entonces el cálculo de la total de la venta anual y la cantidad anual de los 4 trimestres. Totales. Nos piden aquí entonces que totalicemos, que lo que debemos hacer simplemente sumar. Para este caso simplemente vamos a utilizar, por ejemplo, menú de inicio, autosuma. Muy bien, entonces también nos calcula, ¿no? Que lo que hace simplemente suma, ¿no? Autosuma entonces, autosuma y autosuma, ¿no? Muy bien, aquí también y aquí también, ¿no? Muy bien, entonces nos ha calculado. Muy bien, entonces vemos que nos calcula también con la autosuma. Otra forma también hubiera sido, por ejemplo, en vez de estar haciendo uno por uno, por ejemplo aquí establecí ya la suma. Otra forma también hubiera sido, por ejemplo, como ya tengo establecida la fórmula, ¿qué es lo que debo hacer? Jalar nada más. Jalamos entonces la fórmula. Y automáticamente, ¿qué es lo que hace? Va a copiar fórmula nada más, ¿no? Entonces nosotros podemos jalar fórmula tanto verticalmente como horizontalmente. Es lo que está realizando. Y simplemente, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Por ejemplo, en total de venta anual. No tiene el formato de soles, ¿no? El formato de soles completo. Simplemente entonces moneda. Para completarle, ¿no? Para completarle. Muy bien, entonces ahí tenemos dos formas, ¿no? Realizamos con autosuma o si no también autosuma o suma en este caso función y jalar la fórmula y después nada más dar edición de datos. Nos pide los totales de viviendas vendidas. En este caso entonces, por ejemplo, es la misma que nos está solicitando en total de venta anual. Es decir, que es el mismo dato que encontramos aquí en total de venta anual. Podemos hacer, por ejemplo, una referencia. Si ya tenemos el cálculo, simplemente hacemos referencia, por ejemplo, a H9. Enter, ¿para qué? Para que nos copie entonces el dato. ¿Qué está pasando aquí? No se está mostrando el dato, simplemente doble clic. Muy bien, promedio de ventas. Vamos a hallar entonces el promedio de ventas. Promedio entonces, abrimos paréntesis y ahí tenemos entonces el promedio de la venta, desde H3 hasta H8. Enter entonces, ahí tenemos el promedio de ventas. La venta más alta, ¿cuál ha sido la venta más alta? ¿Qué función utilizamos? Función max. Función max entonces me calculará la venta más alta de todos ellos. Muy bien, 560.000. ¿Y cuál es la venta más baja? Min entonces, ¿no? Utilizamos la función min. Listo, entonces desde H3 hasta H8. Muy bien, entonces ahí tenemos la venta más baja. Muy bien, entonces hemos realizado nuestros cálculos de la inmobiliaria sucursal sur. Por último vamos a ir un ejercicio y para ello vamos a pulsar la hoja funciones 3. En esta hoja vamos a ver la remodelación de vivienda, el presupuesto de cuánto nos cuesta esta remodelación. Para ello nos solicita que calculemos el subtotal. El subtotal va a ser la cantidad por precio unitario. Vamos a hallar el IGB que viene a ser el subtotal por el
el IGB y el total, la suma del subtotal más IGB. Igual producto, abro paréntesis, cantidad es 6 con precio unitario, ¿no? En este caso F6. IGB también producto. Producto entonces subtotal G6 con 18%, pero el 18% hay que fijarlo, ¿no? Porque se encuentra fuera de la matriz. En este caso pulsamos la tecla F4, ¿no? F4, listo, entonces cerramos paréntesis. Y el total simplemente sería una suma. Una suma, en este caso, de lo que viene a ser el subtotal más IGB. Listo, Enter. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra fórmula y simplemente daremos en este caso contabilidad, ¿no? Contabilidad. Formato contabilidad y listo, simplemente ¿qué es lo que hay que hacer? Jalar, ¿no? Jalar. Jalamos entonces, pero al jalar vemos que también se está modificando el estilo de la tabla. Lo que debemos hacer en este caso es Control C, vamos a ver otra forma. Seleccionamos, para ello entonces vamos a pulsar, en este caso por ejemplo aquí en portapapeles, pegar, pero pegado especial, pegado especial. ¿Para qué? Para que se abra entonces el cuadro de diálogo pegado especial. ¿Y qué es lo que quiero pegar? ¿Qué es lo que quiero pegar? ¿Valores, formatos o fórmula? Yo quiero pegar fórmula, entonces selecciono fórmula y le doy a aceptar. Muy bien, entonces ha pegado la fórmula y ha mantenido el formato. Simplemente lo que debo hacer es cambiarle el formato a contabilidad. Listo, entonces tenemos ahí nuestra fórmula, ¿no? Nuestra fórmula ya realizada. Y por último, totalizamos. Totalizamos en este caso, por ejemplo, con una autosuma. Muy bien, chicos. Entonces hemos realizado, en este caso, nuestro presupuesto de la remodelación de vivienda.